Hola, 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 bienvenidos a Local. Me alegra un montón estar con ustedes el día de hoy. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando por YouTube, por Instagram, por Facebook, por nuestro portal web. Yo sé que hay gente que se conecta desde Colombia, en Bogotá, en Bucaramanga, en Sogamoso. Sé que hay personas en Panamá, en México, en Estados Unidos. De verdad, gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante que la experiencia para ustedes sea algo memorable. Bien. Vamos a hablar de diseño. Mi nombre es Camilo y para los que me conocen saben que yo estudié diseño industrial. Escoger la carrera no fue tan fácil. Yo navegué entre ingeniería, entre economía, entre varias carreras, hasta que por fin entendí que el diseño era lo que yo quería estudiar como pregrado. Y cuando hablamos de diseño tenemos que hablar de el origen de esta palabra. Es una palabra muy bonita que viene del italiano designare, que significa dibujar. Y el dibujo es llevar las imágenes de la cabeza, ¿cierto? Las ideas a una hoja. Y ese designare viene a su vez del latín, que significa o que evoca marcar, trazar, ordenar y disponer. Entonces hay palabras que son sinónimos del diseño, como la creatividad, como la disrupción, como las ideas nuevas. Y hablar de diseño es hablar de innovación, es hablar de creatividad. Rápidamente les cuento que el diseño tiene su origen en Europa, en las corrientes artísticas y las corrientes que trataron de no ser tan artísticas sino un poco más industriales para hacer confluir el diseño en una gran disciplina que contempla la inspiración como momento inicial y la ejecución como momento final en la parte de la industria. Bien, hay dos elementos en el diseño que no pueden estar por fuera y que no se pueden desentender cuando hablamos justamente de esto. Uno es la imaginación. ¿Bien? Y cuando hablamos de la imaginación, lo primero que viene a la cabeza es cerremos los ojos y pensemos en algo. Eso es un proceso de imaginación, eso es un proceso creativo, porque estamos representando en nuestra mente imágenes que no existen a partir de elementos y de referentes que sí existen. Entonces, imaginar es un proceso creativo. ¿Y saben una cosa? Imaginar se parece un montón a la fe. Porque la fe, cuando hablamos de la fe como definición, Hebreos dice que la fe, que por medio de la fe, nosotros debemos entender que el universo fue creado por medio de la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible provino de lo que no se ve. Entonces cerremos los ojos y lo que Hebreos nos dice acá es, imagina que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. ¿Ok? Lo estoy imaginando. Entonces estoy teniendo fe, porque de eso se trata la fe, de poder creer que existen cosas que aunque yo no las vea, ocurren, ocurrieron o van a ocurrir. Eso es imaginación y eso es fe. Entonces, la imaginación y la fe son hermanas, son parientes, son familiares muy cercanos. Y en la iglesia no le damos tanto espacio a la imaginación. A veces pensamos que es algo más como esotérico, como mágico, como difícil de desmenuzar. Pero por Dios, Dios es la persona más imaginativa del mundo. Solamente hace falta leer Génesis y entender todo lo que Dios hizo cuando creó el cielo, cuando separó las aguas del cielo de las de la tierra, cuando creó árboles, naturaleza, plantas, animales. Por Dios, Dios es el ser más imaginativo. Y me encanta que Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea que la capacidad de imaginar es una capacidad transmisible de Dios hacia nosotros. Eso me encanta. Y cuando yo empecé a relacionar diseño con esto, a mí la cabeza me hizo ¡boom! La imaginación es fe. La imaginación es esperanza. La imaginación es amor. Y una persona que vive sin esperanza es una persona que vive frustrada. Imagínense esto, el pueblo de Israel vivió 400 años como esclavo bajo las duras costumbres del pueblo egipcio. 400 años, o sea, es más tiempo del que podemos imaginar y pensar. Y imagínense que una persona que era esclava en Egipto llega a su casa y, amor, ¿cómo te fue? Bien, bien, amor, hoy moví 10 piedras de un lugar del desierto a otro. Hoy recibí 6 latigazos, muy bien. Y mañana espero mover 20 piedras más y espero recibir otros 5 latigazos. Y eso es mi vida. Yo no puedo imaginar algo diferente al contexto que estoy viviendo. En ese momento, cuando el pueblo era esclavo,
La herencia de generación en generación era ser un mejor esclavo que el anterior. Porque mi abuelo fue esclavo y mi papá fue esclavo y yo soy esclavo y yo quiero que mis hijos sean mejores esclavos. Es a todo lo que puedo aludir. El pueblo había perdido la esperanza, había perdido la capacidad de imaginar. El pueblo no tenía fe. Y de repente aparece Moisés en escena y le dice al pueblo: Dios nos va a mover a una tierra en la que fluyen la leche y la miel. Y la gente dice: no, un momentico. Mi abuelo me enseñó qué es ser esclavo, mi papá me enseñó qué es ser esclavo, hoy yo soy un esclavo, mis hijos están aprendiendo cómo ser esclavos. ¿Cómo es que tú de repente me dices que piense en la posibilidad de ir a una tierra en la que fluye la leche y la miel? Y el pueblo estaba lleno de prejuicios por lo que había pasado generación tras generación. Y todos sabemos qué pasó después, que toda una generación tiene que morir. Toda una generación tiene que desaparecer, excepto 2 personas que fueron capaces de abrir su imaginación, darle paso a la fe para poder imaginar un futuro diferente. Esto es demasiado fuerte, porque, venimos hablando de diseño, y cuando un diseñador no es capaz de dejar a un lado sus prejuicios, su cultura, sus aprendizajes y el bagaje que ha tenido en su vida para poder hacer un diseño objetivo que cumpla con las necesidades, no va a ser un buen diseño. En este caso pasa lo mismo. Nosotros no vamos a poder tener fe, y una fe genuina y una fe honesta, en la medida en que nosotros abandonemos los prejuicios. La imaginación es mucho más abundante en los niños, en la inocencia, en la mente que no tiene prejuicios y que no tiene ideas preconcebidas, o que no tiene ruido que entorpecen el proceso creativo. Cuando yo veo a mis hijos jugar en la casa con carritos, con muñecas, con casas, y los veo ahí imaginar sus historias, y que una muñeca es la princesa y que el otro muñeco es el papá, y la princesa conquista al papá y van montados encima de un perro, y el perro es la carroza, y la carroza puede volar, y la carroza vuela y destella estrellas que sueltan Sparkies, y los Sparkies, yo digo, mis hijos tienen una imaginación absurda, porque no tienen prejuicios, porque no están condicionados con lo que se puede y lo que no se puede hacer. Una fe auténtica y una fe honesta necesita espacios sin ideas preconcebidas, sin juicios anteriores, donde se pueda desarrollar la maravilla de la posibilidad. ¿Qué tal si Dios? Puntos suspensivos. ¿Es posible que en mi vida Dios? Puntos suspensivos. La fe y la imaginación son posibilidades que apuntan al futuro. Hablemos de la creatividad. La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos, o la asociación de esas ideas o conceptos conocidos que producen soluciones originales. Entonces la creatividad es la imaginación llevada a la acción. En otras palabras, la fe y las obras llevadas por la fe. Es un proceso espectacular y es un proceso claro, que ocurre en la mente, pero que si no existe una mente libre de prejuicios, va a ser muy difícil. Me gusta entender el diseño como un proceso, no como un momento en la vida en el que se me ocurrió una idea, la escribí, la llevé a producción y ya pasó. En el diseño hay frustración, en la fe hay frustración, en el diseño hay aciertos, en la fe también hay aciertos. El diseño es el proceso de crear y la fe es el proceso de creer. Proceso. Abracemos el proceso, abracemos las etapas que toma una situación en la vida para salir adelante de ella. No menospreciemos el tiempo que podemos tomarnos a la hora de estar considerando una realidad diferente. Yo les aseguro que esa generación de 400 años que vivió como esclavo tuvo que pasar por un proceso de desaprender a ser esclavo para aprender a ser libres. Vuelvo y lo digo, esa generación que pasó mucho tiempo como esclavo y que vivió condicionado por lo que había pasado socialmente, culturalmente, religiosamente, económicamente, tuvo que desaprender a través de un proceso. Hay un ejemplo que me encanta y es el siguiente, y la historia dice así.
París, Francia, año 2008. Un par de amigos salen de un bar y no encuentran un taxi para llegar a su casa. Momento de frustración, ¿cierto? Momento difícil. ¿Cuál era la forma de moverse en el 2008? Pides un taxi y vas a tu casa. Y la frustración llega porque delante de ellos pasaban muchos vehículos que eventualmente los podían llevar a su casa, pero que no había taxis. No había un taxi para poder llegar a la casa. Y uno le dice al otro, ¿sabes una cosa? Cualquier vehículo de los que pasa por el frente debería poder llevarnos a la casa pudiéndole pagar algo. Nace la inquietud. Están imaginando un momento diferente. Están imaginando un escenario distinto. Están intentando modificar su ambiente, su espacio, su realidad. ¿Qué tal si, dice el diseño, qué tal si Dios, dice la palabra, qué tal si Dios pudiera modificar una realidad? ¿Qué tal si Dios pudiera alterar una situación que yo hoy estoy viviendo, por la cual he pasado durante mucho tiempo y no he podido resolver? En diseño hay una metodología o un proceso que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño. Es un proceso de búsqueda de alternativas innovadoras para resolver problemas enfocado en los usuarios, enfocado en las personas. Aquí el objeto es una respuesta a entender las necesidades de las personas. Y este proceso de pensamiento de diseño o de Design Thinking tiene 3 etapas que quiero profundizar hoy. La primera es empatizar o la empatía. Esto es una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios. Si yo quiero modificar el timón de un vehículo, tengo que pasar tiempo con las personas que manejan carros para entender cuáles son sus necesidades y por las cuales el timón actual no resuelve su necesidad. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Creo que muchos de nosotros pensamos que Jesús vivió en una época diferente a la nuestra. Pensamos que Jesús no se parece en nada a lo que yo estoy viviendo porque sencillamente mis problemas son muy actuales. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que Jesús es capaz de ponerse en mis zapatos. Cuando yo encuentro esto en la palabra de Dios me parece espectacular poder ver que el pensamiento de diseño o el design thinking es completamente aplicable a la vida. El Salmo 139 dice: Dios mío, Señor mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y sabes cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, tú me lees los pensamientos. Tú sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada, absolutamente nada que no sepas de mí. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Esto es espectacular. O sea, si esto no es claro para ustedes de que tenemos un Dios que es empático con nuestra necesidad, no sé qué más lo puede ser, ¿cierto? Job 34:21 dice: Dios siempre está vigilando todo lo que hacemos. No estamos lejos de Dios. Para nada estamos lejos de Dios. Y si el diseñador que hace productos es empático porque se acerca al usuario que tiene una necesidad, ¿cuánto más nuestro Dios está cerca de nosotros para entender lo que pasa por nuestras vidas? El segundo aspecto del design thinking o del pensamiento del diseño es definir. Definir es poder poner en palabras la necesidad de nuestro usuario. Acabamos de ver que Jesús es empático con nuestra necesidad, que Él es un sacerdote capaz de reconocerse con nuestras dificultades porque Él vivió lo mismo, pero sin pecado. En este punto de definir, a mí como diseñador, como persona que ejerce la profesión, me ha ayudado mucho algo que aprendí, y es poder hacer la pregunta adecuada. Hacer la pregunta adecuada permite resolver el problema de una forma mucho más tranquila, de una forma mucho más acertada. Cuando el problema no está bien definido, vamos a resolver preguntas que nos van a hacer perder tiempo. Mateo 8:26 dice: un par de discípulos están en una barca, están con Jesús, está de noche, hay vientos, hay aguas, hay posibilidad de morir y posibilidad de perder la vida. Pero el maestro está en la barca. El maestro está en la barca. Él se despierta
Y lo primero que le pregunté a los discípulos es, muchachos, ¿por qué no han sacado con baldes agüita de aquí de la barca? O muchachos, ¿por qué no navegamos por este lado cuando sabían ustedes que podíamos haber ido por ese lado? Son preguntas que uno diría tienen todo el sentido, porque se metieron casi en la boca del lobo, van a perder la vida. Pero Jesús, ¿qué pregunta? ¿Por qué tienen tanto miedo? A Jesús le importa 5 la tormenta, le importa 5 la barca, le importa 5 que esté llena de agua. Y Jesús te pregunta hoy, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Qué es lo que te atemoriza hoy? La pregunta define muy bien la necesidad. En Mateo 14, Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Y da un paso sobre el agua y no se hunde. Dios mío, da otro paso sobre el agua y no se está hundiendo, hasta que se acerca lentamente al maestro, pero empieza a sentir el viento, empieza a sentir el frío, empieza a recordar que los seres humanos no caminan sobre el agua, ellos no caminan sobre el agua, y empieza lentamente a hundirse. Imagínense ustedes la sensación nuestra de estar parados en medio de mar abierto y empezar a hundirnos. Por Dios. ¿Y qué le pregunta a Jesús? Pedro, ¿qué sentiste? Mírate los pies, ¿los tienes mojados? ¿Qué sentiste? ¿Blandito de la sensación de tocar el agua? ¿O más bien es como un piso rígido? ¿O Pedro, qué piensa la gente que no salió de la barca? Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? El problema no fue que Pedro caminó hasta Jesús. El problema es que cuando se encontró con el maestro, dudó y siguió dudando. En Juan 21:15, Jesús tiene un momento muy importante en la vida de Pedro cuando le permite restituir su amor hacia él. Recordemos que Pedro niega a Jesús, y lo niega no 1 y 2, sino 3 veces. Dice que no lo conoce. Y luego que Jesús resucita y se encuentra con Pedro, Pedro está avergonzado. Todos estaríamos avergonzados. Todos somos Pedro en algún momento de la vida porque hemos negado a Jesús con palabras y con actos. Y Pedro recibe delante de Jesús una oportunidad en la que Jesús le dice, Pedrito, ¿dónde estabas escondido? Pedrito, ¿por qué abandonaste a los discípulos? ¿Qué le pregunta a Jesús? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, es que yo corrí y yo... Pedro, ¿me amas? Y Jesús, a través de una pregunta, restituye a Pedro. Jesús, a través de una pregunta, restituye a Pedro y lo pone en contexto. El problema no fue que huiste. Yo quería saber si realmente me amas. Y la tercera etapa en el design thinking o pensamiento de diseño es la etapa de idear. Es una etapa de pensamiento expansivo. ¡Pum! La mente empieza a crear, la mente empieza a tener ideas sobre cómo resolver el problema, ¿cierto? En el cual fuimos empáticos y en el cual caracterizamos a través de una pregunta. Aquí es muy importante entender algo, y es que si nosotros no eliminamos los prejuicios, los juicios de valor y las ideas preconcebidas, va a ser muy difícil, y repito, va a ser muy difícil que podamos ver la fe en acción. El pueblo de Israel vivió 400 años como esclavo, y si no llega un punto en donde aparece un Josué y un Caleb que tienen la capacidad de decir no más mentalidad de esclavo, Dios tiene una tierra que fluye leche y miel, y yo creo que eso es verdad para mi vida. La fe puesta en acción, en obras. Este momento es innovación, es disrupción, es creatividad, es pruebas, es bocetos. Es difícil que un diseño nazca a la primera de cambio cuando dibujamos. Y si no ampliamos nuestro modo de pensar para darle paso a la fe, va a ser difícil poder ver lo que Dios tiene para nuestra vida. El Salmo 119:32 dice, corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Es decir, lo voy a parafrasear de otra manera. Es más sencillo hacer tu voluntad y es más sencillo tener fe porque tú ampliaste mi manera de pensar, porque tú sacaste mi disco duro viejo, porque tú sacaste las ideas de lo que yo aprendí que posiblemente era la realidad y me diste una nueva manera de pensar. Y hoy tienes 15 años, 20, 30, pero a la vuelta de la esquina tendrás 40, 50, 60, pero tu mentalidad podrá ser la misma. Y si no cambias la manera de pensar, va a ser difícil que tú puedas recibir de parte de Dios lo que Él quiere darte. Isaías 55:9 dice, mis caminos, hablando Dios, y mis pensamientos
son mucho más altos que los de ustedes. Son más altos que los cielos sobre la tierra. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos cuesta creer esto. Y este versículo es difícil de entender. ¿Por qué? Porque al ser más altos los pensamientos de Dios, no caben en nuestra mente. Y nosotros condicionamos a que Dios tiene que moverse y tiene que actuar como nosotros responderíamos socialmente, como responderíamos relacionalmente. Y es un error. Esto es un error. En Juan 5, quiero leer una historia para terminar, en la que Jesús se dirige de nuevo a Jerusalén. Todo lo que aparece en la Biblia tiene un propósito y un objetivo. Y Juan 5, del 1 al 8, nos cuenta una historia en la que algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Por alguna razón, Jesús tenía que subir a Jerusalén. Él sabía esto. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado por 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzatá. Y había una superstición al lado de este pozo, ¿cierto? En la que las aguas se agitaban y las aguas empezaban como a vibrar, y cuando eso pasaba, los enfermos se sumergían en las aguas y salían sanos. Ese era el pensamiento que había alrededor de lo que pasaba. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y creo que muchos de nosotros somos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos de la vida, que estamos esperando que ocurra un milagro y que en vez de poder vivir un proceso, tengamos una solución inmediata. Le hacemos el quite del proceso de la fe porque queremos zambullirnos en un agua que nos va supuestamente a restaurar, y olvidamos el proceso. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Este es el contexto. Hay un hombre, se apagan los reflectores y se enciende una luz directa que nos muestra a un hombre de 38 años que llevaba enfermo sin poder caminar. Imagínense esto, 38 años de su vida yendo todos los días a un estanque buscando una sanidad que no había llegado. Entonces parece un poco a los 400 años del pueblo de Israel. 38 años sin poder caminar. Yo tuve una hernia discal que me impidió caminar bien por 2 años y fueron los peores 2 años a nivel como emocional porque me sentía frustrado. Imagínense 38 años un hombre allí sentado. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que tenía mucho tiempo de estar así, y hago un paréntesis, cuando Jesús lo vio, Jesús te está viendo. Quiero que sepas que Jesús no está lejos de ti. Y lo voy a volver a leer. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, ¿y cuántos de nosotros nos sentimos así? Abandonados, tirados en el suelo con nuestras dificultades y con nuestros dolores. Hey, te quiero decir algo, Jesús te está viendo. No dudes que Jesús te está viendo porque Él está muy cerca. Él es empático con tu situación. Y se enteró que tenía mucho tiempo de estar así. Aparte de que lo ve tirado en el suelo, sabe hacia atrás lo que ha pasado. Jesús sabe el tiempo que lleva este hombre acá tirado en el suelo. Jesús sabe que han pasado años en los que ha buscado la sanidad y no la ha podido encontrar. ¿Cuánto tiempo llevas buscando un milagro? ¿Cuánto tiempo llevas buscando que pase algo para tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas intentando, pero los prejuicios y tu sistema de creencias no te permite ver más allá de tus 400 años de esclavitud? ¿Cuánto tiempo llevas esperando a que el maestro llegue? Y lo que sigue ahorita me parece lo más irrisorio y lo más un poco como salido de la razón que hace Jesús. Jesús le pregunta a este hombre, ojo, para resolver el problema, ¿qué es lo que hay que hacer? La pregunta adecuada. Jesús le dice a un hombre que lleva 38 años sin poder caminar, que ha estado buscando la sanidad, le pregunta, ¿quieres quedar sano? Yo que hubiera respondido, Señor, quiero caminar, sí quiero quedar sano, quiero que me ayudes porque no puedo caminar. ¿Y qué responde? O sea, era una sola pregunta. Es como, ¿quieres ser millonario? Sí, solamente había que decir eso. Ok, dar clic, aceptar la transacción, no había que hacer nada más. ¿Quieres quedar sano? Pero este hombre, lleno de prejuicios, viviendo una vida de esclavo, viviendo con mentalidad en la que la imaginación
no tenía cabida en su vida. Él no podía pensar más allá de mañana, tendré que volver a este estanque para ver si puedo sumergirme. Le dice, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Mira la respuesta que este hombre está haciendo. Y cuando uno lee este versículo 7, entiende por qué Jesús hizo esta pregunta. Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y este hombre le da todas las razones por las cuales él no ha podido ser sano. Es que para mí no hay oportunidades. Es que lo he intentado así, 1, 2 y 3, y no ha sido posible. Y hoy Jesús te está preguntando, ¿tú quieres ser sano? Solamente hay que decir que sí, y solamente hay que entregar. Es que, Señor, he hecho cosas malas. Si tú conocieras mi corazón y si lo que yo he hecho estuviera delante de los demás, yo no sería digno de estar delante tuyo. Si tú conocieras lo que yo he hecho, Señor, tú ni siquiera me hablarías. Si tú supieras lo que yo he hecho, escogerías a otro paralítico o a otra persona que quisiera sanar. Y Él le da un montón de razones por las cuales casi que no debe ser sano. Y la pregunta de Jesús es muy puntual, ¿tú quieres ser sano? Hoy Jesús está preguntando, ¿tú quieres que tu situación se resuelva? ¿Tienes lo que se necesita para entrar en un proceso de fe? Versículo 8, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Ese levántate es un poco irónico porque él no podía caminar. En 38 años a uno se le olvida caminar, ¿cierto? Cuando una persona sufre un accidente y tiene que volver a aprender a caminar, eso toma tiempo. Y de repente Jesús le dice, levántate. Ese levántate es un tema espiritual. Ese levántate es, abre tu mente a la fe. Hoy Jesús está diciendo, hey, donde quiera que estés, por lo que quiera que hayas pasado, levántate. Vamos, es momento de que te levantes. Es momento de dejar de sufrir por las cosas que han pasado atrás. Es momento de que abras tu mente, de que abras tu pensamiento, de que amplíes tu modo de pensar para que puedas correr por la buena voluntad de Dios. Levántate. Recoge tu camilla, recoge tus quejas, recoge tus lágrimas, recoge el tiempo que has perdido pensando que no puedes salir adelante. Y anda. La fe es movimiento. La fe te invita a avanzar, la fe no te deja estancado, le contestó Jesús. Versículo 9. Al instante aquel hombre quedó sano. Y yo creo que aquí el hombre quedó sano en su corazón. Porque el maestro le estaba diciendo, yo sé el tiempo que has pasado acá, yo sé las dificultades que has pasado, yo sé que tu familia te ha abandonado por tu situación, yo sé lo malo que tú has hecho. Y ¿sabes? No me importa. Porque al instante que ese hombre responde la pregunta correcta de, sí Señor, quiero ser sano, ¿queda sano? Queda sano. La invitación de Jesús no pone peros. El prerequisito es que soy pecador. El prerequisito es que llevo tiempo al lado de ese estanque esperando que pase un milagro para mi vida. Así que tomó su camilla y echó a andar. Esa historia me parece espectacular porque resume de manera maravillosa el pensamiento de diseño. Y cuando logramos entender que Jesús es empático, que Jesús me va a cuestionar lo que estoy haciendo, pero que Jesús quiere cambiar mi panorama, va a ser posible recibir la sanidad. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y que, no importa, no mires la pantalla, no me tienes que mirar a mí en este momento. Quiero que pienses cuáles han sido esos momentos en donde te has sentido frustrado, donde te has sentido lisiado de 38 años. Toda una vida perdiendo el tiempo y toda una vida abandonado en tus dolores, abandonado en tus quejas, abandonado en lo que no has podido hacer. Y quiero que pienses que Jesús hoy te está diciendo, ¿quieres quedar sano? Y Señor, te doy gracias por cada persona que me escucha hoy en vivo o que me escucha hoy por diferido. Tú conoces las dificultades y lo complicado que muchas veces se pone en la vida. Tú sabes que muchas veces la fe no ha podido entrar de una manera completa en nuestro entendimiento y en nuestro corazón porque tenemos prejuicios, porque no hemos renovado la mente. Tu palabra dice que el odre viejo no puede recibir el vino nuevo. Hoy te pido que el odre, que es nuestra manera de pensar, se renueve para que pueda llegar tu buena voluntad, para que amplíes nuestro pensamiento. Yo sé que hoy hay personas que están reconciliándose con su pasado. Yo sé que hay personas que hoy están respondiendo a la pregunta, sí Señor, quiero ser sano. Porque tú no nos estás preguntando por lo que hicimos antes. Tú estás preguntándonos si queremos la sanidad hoy. Y te pido que podamos llegar a comprender
lo que tienes para nuestra vida, que nos sintamos perdonados. Y eso te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Me encanta que hayamos podido estar ese tiempo con ustedes. Quiero recordarles y agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el domingo que pasó en el Teatro Libre en Chapinero, en Bogotá. Fue nuestra primera experiencia presencial y fue espectacular. Pudimos somos pet friendly. Si fuiste con tu mascota recibió un obsequio. Tuvimos espacio para los niños y tuvimos un aforo que, la verdad, para ser honestos, esperábamos menos que esto, porque la apuesta es muy alta en Dios y muy poca en nosotros. Pero Dios fue bueno, nos permitió reunirnos en comunidad y los quiero invitar, que estén pendientes. El 5 de junio nos vamos a reunir en el Teatro Belarte, en Bogotá. Estén pendientes porque vamos a dar mucha más información. Queremos ser reiterativos en podernos ver de manera presencial y el siguiente encuentro es en lo que acabo de decir. Si no lo escuchaste, ponle cuidado a la siguiente experiencia porque vamos a ir dando información. Tenemos un video, los dejo con ese video y me despido. Gracias a todos por estar acá. Chao, chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!